Bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá un grupo de senadores que hemos acompañado la propuesta que hizo el colectivo Seguridad Sin Guerra. De hecho, le hicimos nuestra propuesta para el trabajo legislativo. Está la senadora Indira Kempis, la senadora Verónica Delgadillo, la senadora Patricia Mercado y un servidor Emilio Álvarez y Casa y algunas otras personas que han estado trabajando que no están acá. Pero en esencia es para hacer saber la opinión, la visión que se tiene de la adenda, del nuevo dictamen que se ha presentado. Nos parece un documento absolutamente diferente al que se incorporó. Yo quiero agradecer enormemente a las víctimas que estuvieron en el Parlamento Abierto. Me parece que hizo una profunda diferencia en términos de su valor, de su entrega, de su coraje. Alguien que tiene un dolor, una pérdida de esa magnitud, que se atreve a hablar a la República para decir que eso no vuelva a repetir, me parece un acto de extraordinaria generosidad y amor. Y también quiero agradecer enormemente al colectivo toda su presencia, todo su tiempo, todo su trabajo, incluso el carácter propositivo del mismo. Yo dejaré la tribuna para que ellos hagan uso de la palabra y ya después nosotros hablaremos en tribuna más de lo que queremos decir. Este espacio es más para la comunidad cultural, artística, intelectual, las organizaciones de la sociedad civil. Hoy en día, por algún jefe de Estado medio que se las trae de encargo, y aquí hay una muestra muy fehaciente de cómo las organizaciones de la sociedad civil sí. Muchas o todas las organizaciones de sociedad civil y de la comunidad artística que componemos el colectivo Seguridad Sin Guerra, pues estábamos sumamente preocupados por cómo se venía dando el dictamen de la Guardia Nacional. Y de verdad que estamos un poquito más tranquilos justo porque la oposición logró cerrar filas, apoyarse y sobre todo apoyar lo que tantas personas hemos dicho. No sé por qué muchos actores políticos siguen diciendo que el 90% de los mexicanos queremos la Guardia Nacional, cuando son muchas las personas, muchas las víctimas que hemos venido señalando que el ejército en la calle no es lo mejor, que tendrían que haber escuchado a muchísimas víctimas. Lamentablemente diputados no lo hizo. Para nuestra fortuna, los senadores sí nos abrieron el Parlamento, sí nos escucharon, sí hicieron su chamba, sí se pusieron de acuerdo y a pesar de que no están apoyando la iniciativa presidencial, están diciendo el ejército no puede permanecer sin fecha de caducidad en la calle haciendo funciones de seguridad pública. Para nosotros es muy importante este paso. Invitamos a diputados, incluso al presidente, a que escuche a la ciudadanía, que no se deje influir por estadísticas que realmente no son representativas. Digo, ya ni el INE puede decir que tiene una consulta del 100% de los mexicanos, ¿no? Entonces, aquí estamos la sociedad civil y no vamos a movernos de aquí hasta asegurarnos de que la seguridad va sin una guerra. Gracias. Buenos días, yo soy Ilse Salas. Y hablo en nombre de la comunidad cultural. Muchos de nosotros caminamos junto con muchas víctimas desde hace unos años, desde el sexenio de Calderón, y estamos aquí nuevamente siendo ciudadanos activos, participando, dando un paso adelante, y esto por supuesto que nos abre un camino en donde tenemos que andando. Pero es un triunfo, yo pienso, como ciudadanos, como comunidad cultural también, que nuestra voz haya sido escuchada. Agradecemos, por supuesto, a la oposición que estuvo ahí dando batalla, pero también a los senadores de Morena que estuvieron abiertos a escuchar el por qué no estábamos de acuerdo a cómo se estaba planteando pues sí, esta manera de combatir al crimen, ¿no? Los miembros de Seguridad Sin Guerra también llevan años trabajando por esto. Somos muchos los que estamos y seguiremos trabajando a favor del empoderamiento de la sociedad civil, que somos los que vamos a construir el país que tanto deseamos. No queremos pelear,
Queremos dialogar, queremos proponer, queremos pensar e invitar a todo el mundo a que siga pensando, a que siga oponiéndose cuando haya que oponerse y a que siga celebrando cuando haya que celebrar, como hoy, que sí hay una razón para celebrar. Buenas tardes, soy Edgar Cortés, defensor de derechos humanos e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Hoy que hemos conocido este nuevo dictamen, podemos decir con mucha claridad que es un resultado y un triunfo de la sociedad civil. Muchos de los contenidos que hoy están aquí, y ya el senador Álvarez y Casa lo decía, provienen del trabajo técnico, del estudio y de la capacidad de propuesta de Seguridad Sin Guerra. Segundo, nos parece que este dictamen nos puede colocar en la ruta correcta, en que la seguridad siga siendo una tarea y una responsabilidad civil. Hay en el dictamen, en uno de los transitorios, un plazo, 5 años, en donde las Fuerzas Armadas deberán seguir cooperando en esta tarea. Vale la pena decir que Seguridad Sin Guerra nunca dijo que los militares tendrían que salir de un momento a otro, que tenía que haber un proceso gradual de salida. Pero eso supone una tarea que también está en el dictamen y que tiene que ver con el Ejecutivo Federal, con los gobernadores y con los presidentes municipales, que es que hagan su tarea de capacitar y fortalecer a las policías civiles. Esa es la tarea que durante muchos años no se ha hecho y hoy es indispensable. A partir de este resultado, en el cual también, como ya lo hicieron mis compañeras, hay que reconocer la apertura de la oposición, el tomar estos elementos, pero también la apertura de los senadores de Morena, que como ya se dijo, a diferencia de la Cámara de Diputados, abrieron la posibilidad de debatir y de considerar estos elementos. Insisto, creo que es un primer paso hacia adelante. Queda una gran tarea, que esto que hoy se pueda aprobar en el Pleno del Senado tenga una ejecución efectivamente como todos esperamos. Fortalecer las policías civiles y en algún momento que los ciudadanos y las ciudadanas nos sintamos y efectivamente estemos más seguros. Muchas gracias. Bueno, pues dejaríamos esto abierto a preguntas y respuestas con la única conclusión de que estos días temíamos por un dictamen que tenía un corazón militar y hoy pues amanecemos con la grata sorpresa de que tanto las senadoras y senadores de oposición hicieron una labor titánica conteniendo la intimidación y los senadores y senadoras de Morena una labor de apertura y de diálogo que la ciudadanía y México tienen que celebrar definitivamente. Dejamos entonces abierto el micrófono para preguntas y respuestas. Gracias. Les pregunta Arturo Ángel de Animal Político. Hola, buenos días. Para el colectivo Seguridad Sin Guerra, la primera pregunta es ¿qué puntos les siguen pareciendo digamos, polémicos o que no los dejan muy conformes o con dudas del dictamen? Número 1. Número 2, ¿en qué se diferencia el artículo transitorio de los 5 años? En esencia me refiero obviamente a la Ley de Seguridad Interior, que el artículo transitorio de los 5 años de las Fuerzas Armadas, ¿en qué se diferencia la Ley de Seguridad Interior, que también hablaba de un recurso extraordinario? Es decir, hay quienes dicen que este transitorio es una ley de seguridad interior metida ahí en un... Entonces, ¿cuál sería su opinión? Y tercero, ustedes, ¿cómo diferencian lo que va a ser esta nueva Guardia Nacional a lo que actualmente es la Policía Federal? ¿No hubiera sido mejor fortalecer a la Policía Federal? Esas tres, por favor. Bueno, yo simplemente me voy a pronunciar sobre los transitorios. ¿Sí se escucha? De los transitorios que de alguna manera es la reformulación del cuarto transitorio del dictamen que se quedó en la Cámara de Diputados. Sin duda, estos artículos transitorios establecen una suspensión de facto del artículo 21 constitucional, porque dice que el Ejecutivo podrá disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública.
y eso pues es problemático en sí. Sin embargo, en la realidad tenemos a las Fuerzas Armadas en las calles y lo que hacen estos dos transitorios es que establecen un parámetro de regulación de esa presencia militar en las calles. Parámetro que se ajusta a los criterios que la Corte Interamericana ha expresado en la sentencia reciente del caso Alvarado en el estado de Chihuahua. El truco o el demonio, como ustedes saben, está en los detalles. Habrá que ver cómo se regulan esos artículos transitorios, cómo se aprueban y se publican los decretos de actuación de las Fuerzas Armadas para los diferentes territorios en donde van a operar y que contemos con verdaderos instrumentos confiables que verifiquen el buen comportamiento de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública. Y por supuesto, lo que está pendiente es que tengamos un calendario del retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, porque el plazo de 5 años pues suena para nosotros muy extenso, pero tendríamos que ver cuándo van a empezar a retirarse en función de qué indicadores que el Ejecutivo establezca con los gobernadores y con los presidentes municipales. Es decir, tenemos más elementos para fiscalizar el trabajo de las Fuerzas Armadas que actualmente están haciendo. Pero, insisto, son problemáticos en sí mismos. ¿Cómo te llamas, perdón? José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra. Solamente, ¿qué dudas les deja el dictamen que puedan destacar ustedes? No hay ninguna, hay algunas. Bueno, ya mencionaban, faltan las leyes complementarias. ¿Y cuál es la diferencia con la Policía Federal que tenemos actualmente? Hola, Lisa Sánchez, directora de México Unido contra la Delincuencia, miembro del colectivo Seguridad Sin Guerra. Como ya dijeron mis colegas, hay ciertas cosas del dictamen que permanecen problemáticas, particularmente los transitorios quinto y sexto, que establecen precisamente los criterios sobre los cuales las Fuerzas Armadas continuarán participando de las tareas de seguridad pública, al menos en la duración que se establece, que son los 5 años. Sin embargo, lo que creemos es que esa participación se puede acotar perfectamente con las leyes secundarias. Trabajaremos precisamente para lograr una propuesta civil de leyes secundarias que nos permita establecer los controles máximos de fiscalización sobre la operación de las Fuerzas Armadas en términos de temporalidad, subsidiariedad y controles externos e internos que lo que nos permitan sea dar muchísima transparencia y un grado de control máximo de los civiles sobre la operación de los militares. Sobre la pregunta realmente si esto valía la pena hacerse o era preferible fortalecer a la Policía Federal, creo que la posición del colectivo fue muy clara desde el inicio. La vía civil podía realizarse por el fortalecimiento de la Policía Federal, pero también podía realizarse sin una reforma constitucional, creando una Guardia Civil con mando civil, adscripción civil, entrenamiento civil y sobre todo mecanismos de rendición de cuentas civiles. En ese sentido, creo que lo que estamos haciendo, y ya lo dijo mi colega Edgar, es precisamente esta nueva posibilidad de crear una Guardia Civil no militarizada. En realidad va de acuerdo con las demandas del colectivo y creo además con la necesidad de no participar en dos fenómenos fundamentales que sí habría hecho una Guardia Civil militarizada, que es la atrofia institucional de policías y fiscalías y la violación flagrante de derechos humanos y del marco constitucional que en este caso logramos preservar precisamente para dar mayor certeza jurídica a las y los mexicanos, incluyendo a las Fuerzas Armadas en el desempeño de sus funciones. Les pregunta ahora Verónica Méndez de W Radio. Gracias, ¿qué tal? Muy buen día a todos, bienvenidos. Me gustaría escuchar en términos generales cómo reciben este dictamen, qué lectura le dan a los acuerdos logrados, si realmente esto significa un contrapeso para la figura presidencial. Gracias. Buenos días, Alfredo Lecona, también integrante del colectivo. Pues la gran diferencia es que habrá constitución después de lo que hoy suceda a nuestras espaldas, después de lo que hoy voten los senadores, si es lo que conocemos, lo que se presentó hace un rato. Lo que habían enviado los diputados y lo que se había empeorado por parte de la comisión, el dictamen, sin las modificaciones que hoy se anunciaron, era la destrucción de un principio constitucional fundamental, que prácticamente estaba cambiando el régimen democrático. No es compatible con un Estado democrático de derecho que la seguridad pública
esté a cargo de militares y no de civiles. Entonces creo que ahí radica la diferencia esencial entre lo que teníamos y lo que hoy se está presentando. Habrá constitución que defender después de esto. Hay que traer un poco a colación algo que puso sobre la mesa, de hecho, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, desde los primeros momentos del debate legislativo en la Cámara de Diputados, que precisamente planteaban que si la intención era hacer uso de las Fuerzas Armadas en un régimen de excepción, todo quedara en artículos transitorios, porque al final el cuerpo de la Constitución, lo que se va a mantener después de los siguientes 5 años, es nuestra vía, nuestro horizonte de defensa sobre cualquier violación eventual o cualquier abuso o uso excesivo de las Fuerzas Armadas en funciones que no les corresponden. Entonces, más o menos se han acercado en ese tiempo, en esos términos las posiciones, y muy pertinente lo que comentaba mi compañero José Antonio Guevara, porque definitivamente tendrá que estar toda la lupa, toda la vigilancia de la sociedad civil en el desarrollo de las normas secundarias que van a operar también ese régimen transitorio, y estar atentos desde luego, y ojalá que esto que ha sucedido el día de hoy sea el primer paso de una construcción de las instituciones que necesitamos para la seguridad y para la defensa de los derechos humanos desde la sociedad civil en colaboración con nuestros legisladores. Es Alfredo Lecona, también integrante de Seguridad Sin Guerra. Yo soy Maite Azuela, integrante de Seguridad Sin Guerra. Y contestándole a Verónica, nada más añadiría una cosa, porque creo que vale la pena no generalizar y poder precisar qué es lo que estamos celebrando. Este nuevo dictamen trae mando civil, trae actuación temporal de las Fuerzas Armadas, controles institucionales, fortalecimiento de policías, que para eso hay que trabajar. O sea, aunque quede implícito, hay que construir instituciones y fortalecer incluso desde las leyes y la regularización de las fuerzas civiles. Y básicamente no se tocó el federalismo, que era una de las preocupaciones que también Seguridad Sin Guerra habría planteado. Les pregunta ahora Cédric Raciel, del Grupo Reforma. Hola, buenos días. Quisiera hacerle 3 preguntas concretas sobre 3 puntos que me llaman la atención del nuevo proyecto. El primero es que en el artículo 89 se recupera la facultad del Ejecutivo de disponer, entre comillas, cita textual, de la Guardia Nacional. Esto me gustaría saber si les causa alguna especie de, quizá de inquietud, porque no estaba en el proyecto que se iba a aprobar y ahora se recupera. Luego los transitorios, ¿estaba? Sí, está. Ok, y se conserva, sí, ¿no? Ahora, en los transitorios también se habla de que la Guardia se va a conformar en 5 años y va a ser de carácter policial, pero en ese transcurso de 5 años, 2 cosas. El esquema de ingreso, disciplina, jerarquía y demás, se va a pegar al esquema vigente de las Fuerzas Armadas, 1. Y 2, si bien no va a existir una junta de jefes de Estado Mayor, se va a conformar una instancia de coordinación operativa interinstitucional con mandos de la Sedena, la Marina y la SSP. Esto va a estar vigente, sí, transitoriamente, pero 5 años, o sea, todo el sexenio. ¿Esto les causa alguna preocupación? Son mis 3 preguntas. A ver, solo puntuar. Lo del 89 ya estaba. Lo de la cooperación interinstitucional es muy importante. Desaparece la Junta Militar, bueno, el Estado Mayor, eso que era 2 militares, un civil, como cuerpo interno de la Guardia, que era, digamos, el órgano de gobierno. Ahora eso sale, que es uno de los, en mi opinión, del corazón de la propuesta civil. Ya no hay una junta, hay un órgano de cooperación externo, interinstitucional, que de facto se da. Por ejemplo, las juntas de la mañana, donde las distintas cooperaciones se ponen de acuerdo, pero ya no es un mecanismo de gobierno de la Guardia Nacional. Que la Guardia tenga mecanismos de cooperación interinstitucional con otras instancias es lo correcto, es debido, pero ya no es un órgano interno de la Guardia Nacional como Junta de Gobierno. Y me parece que ahí hay un corazón vital del cambio. ¿Y la otra cuál era? Acerca de que el esquema de ingresos, ascensos y demás va a estar. Hay una figura que se llama homologar, que tiene como sentido el candado de que no se usa el fuero militar. O sea, justo el candado para no utilizar el fuero militar
es que algunas prácticas de disciplina, de delito o estructura pudieran ser homologadas dentro de la estructura civil. Eso será la garantía de que será un juez civil el que juzgue y no un juzgado militar, lo cual es importantísimo. Y la otra tiene que ver, cualquier estructura de esta naturaleza tiene una jerarquía de rango ascendente, descendente, y van a implementar, ya existe en la Policía Federal. Podrá ser homologada y tiene la expresión podrá, y podrá ayudar en la capacitación, pero entonces ya no queda como responsabilidad de la Sedena. Y ahí entonces uno de los cambios importantísimos en términos de lo que el modelo de diseño. Por supuesto, como han dicho, lo importante es la ley, cómo se va a hacer eso en la ley y cómo se va a implementar, que ya el colectivo fue muy claro en eso. Oiga, senador, para precisar, ¿el artículo 89 nunca estuvo sobre la mesa retirarlo? No, es que ya tenía el presidente la facultad. Es que lo que pasa es que la naturaleza de la Guardia Nacional era otra, pero porque era una especie de guardia reserva, ¿no? Y ahora cambiaba. Por eso esa facultad ya existía. Sí, gracias. La última pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Sí, de este lado, senador, muy buenos días, todavía, o tardes ya. Si nos puede hablar un poco de esta parte que ha hecho mucho ruido en redes sociales, que es el regreso finalmente de los militares a los cuarteles. Se decía hace unos instantes por parte del senador Samuel de Nuevo León que hay una versión ya de un calendario ya por ahí que se tiene del regreso de los militares a los cuarteles. ¿Usted tiene conocimiento de esto? Que nos pueda hablar un poco del tema, senador. Gracias. A ver, lo dijo ya muy claramente José Guevara en representación del colectivo. Se requiere un plan de regreso de las Fuerzas Armadas, de desincorporación, déjeme hablarlo, de desmilitarización, eso se requiere, lo observó con mucha claridad en el quinto transitorio, y eso es lo que el colectivo dijo con mucha claridad. El colectivo Seguridad Sin Guerra dijo, si va a haber presencia de las Fuerzas Armadas, tienen que ser reguladas, controladas, fiscalizadas, supervisadas, temporales, excepcionales. Retoma ya esto, incluso los principios de la sentencia Alvarado y otros de la Corte Interamericana del 28 de noviembre ya están plasmados en la Constitución, lo cual es extraordinario que México empiece a incorporar las sentencias con responsabilidad internacional. Y segundo, sí es muy importante que el titular ejecutivo presente ese plan de cómo los militares se van a regresar a sus cuarteles y puede darse una información anualizada. Yo creo que esas son, en mi parte, de las preocupaciones específicas. Vamos a discutirlo acá en el Pleno, porque sí se requiere un plan gradual de regreso de los militares a sus cuarteles. De nuestra parte sería todo, no tenemos más preguntas. Identificando que es una pregunta recurrente que se presenta de distintas formas, por favor, todos los ojos en el penúltimo párrafo del quinto transitorio, justo donde se dice que las funciones, este régimen de excepción de los 5 años en tareas de seguridad pública por parte de militares será extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado a autoridades civiles y complementario. Esos son los principios que tanto se han mencionado que se retoman de la sentencia del caso Alvarado. Gracias. Pues cerramos y felicitamos a los senadores y senadoras porque han dado un paso histórico que ojalá sea ratificado en la Cámara de Diputados. Gracias. Muchísimas gracias al colectivo Seguridad Sin Guerra. Sin su aporte, sin su lectura crítica, sin su propuesta, este dictamen no hubiera sido posible. Deben de tener la absoluta certeza que el punto de discusión fue la propuesta del nuevo dictamen de Seguridad Sin Guerra. En apretada síntesis, hoy ganó la visión civilizada de las cosas. Muchísimas gracias. Les hacemos de su conocimiento de nuestra